Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Violeta no era una nena cualquiera, era Violeta con sus características propias, un individuo único en este reino de vida que habitamos. Ni siquiera se parecía a otras chicas que se llamaban Violeta. Pero sí, como la mayoría de los chicos y las chicas, no importa qué nombre tengan, padeció una serie de mandatos sobre lo que tenía que hacer o debía hacer. Así que Violeta fue a la escuela. Y no fue una experiencia muy buena porque ella sentía que no le nacía el deseo de aprender ni de explorar en ese contexto. Y ella era curiosa. Unos años después también dejó la facultad. La primaria la terminó, pero la facultad la dejó por ahí, a los 3 años, por ahí. Más o menos por lo mismo, por no resonar ni sentirse estimulada por esas prácticas tradicionales. Y a Violeta todo eso la quitó de eje, le sacó la armonía y casi pierde la cabeza. Sentía que no podía acomodar bien la cabeza, literal, que le pesaba mucho, que el resto de su cuerpo tampoco estaba en armonía para soportar la cabeza. Violeta empezó a darse cuenta de eso. Su apatía, la falta de pasión y de encontrarle sentido a la vida, también tenía que ver con algo físico. Entonces, con el transcurso de los años, Violeta pudo finalmente acomodar la cabeza, la conserva todavía, y aprendió con diferentes técnicas que la reeducación física y mental tiene una relación directa con la energía, con la vitalidad, con el deseo de conectar con la vida. ¿Cómo te parás en la vida? ¿Te escondes o te mostrás? ¿Abrís el pecho o metés la cabeza para abajo? ¿Cómo vas equilibrando el peso del cuerpo? ¿Cómo sacás mejor provecho de esas vitalidades? Eso constituye la armonía vital. Y también aprendió sobre comunicación no violenta y otras cosas más que fue ligando como liga la arcilla cuando la trabajás mucho tiempo con las manos. La mirás, la observás, le vas dando forma y encontrás finalmente una pieza orgánica que te representa, que te va a ser útil a vos, pero también a los demás. Y con esa idea, Violeta finalmente escribió un libro. Un libro que acaba de salir y que aparece como muy útil para estos tiempos, y tales dilemas, ¿no? Como los aprendizajes, la calidad de los vínculos, la mirada amorosa hacia nosotros mismos primero y luego hacia los demás. Se llama Más allá de los hábitos, herramientas para reconocer sesgos y desarmar patrones habituales que nos limitan. Lo que no sabemos es si Violeta sentó cabeza, que es otra cosa que acomodar la cabeza o perder la cabeza. Eso por ahora no lo sabemos. ¿Cómo estás, Violeta? Buen día. Buen día, Sergio. Qué presentación. ¿Qué decís? Me sonreía del otro lado. Bueno, acá estamos con Nati Dobisky, celebrando este texto, porque de verdad nos parece algo que llega en un momento preciso donde estamos revisándonos, ¿no? ¿Qué te pasó en la escuela? Bueno, te escuchaba y decía, claro, eso dice en el libro, pero yo en ese momento no me di cuenta. Ahora me doy cuenta de lo que me pasaba en la escuela. En la escuela simplemente no tenía interés, no sé,
creo que dentro de todo tuve unas condiciones, digo, no me resultaba difícil la escuela, pero cada año me fue un poquitito peor, digamos, como que mi falta de interés y de, no sé, como de conexión con lo que proponían los maestros en general, no te digo con todos, pero en general, bueno, iba haciendo que yo cada vez desconectara un poco más de estar ahí, básicamente. A ver cómo dice el libro. Al estar prácticamente obligados a realizar cosas que no nos interesan, muchas veces, la consecuencia es una desconexión con nuestra motivación y curiosidad naturales. De esta manera, además del esfuerzo descomunal que requiere hacer eso que no tenemos ganas de hacer, vamos perdiendo la conexión con el deseo de lo que sí nos gustaría hacer. Y vos conectás más adelante esto con la actitud corporal, con una postura determinada que no ayuda, ¿no? Sí, en realidad es como que no sé si hay una cosa que va primero que otra, digamos, pero el desinterés, vos te imaginás un desinterés sin como una falta de soporte en la columna, o sea, esa es la imagen del desinterés. Cuando algo te interesa, levantás la cabeza, mirás, estás curioso y la columna se alarga. Y en cuanto te aburre y perdés interés, volvés a hundirte en tu propia estructura. Entonces, no sé si uno viene primero o el otro, pero claramente son parte de un mismo proceso. Esa constitución, digamos, de tu organismo, cómo se organiza o se desorganiza en función de lo que te motiva y lo que no te motiva. Estamos hablando con Violeta Vinograd, que es facilitadora en comunicación no violenta, directora en la Escuela Técnica de Alexander Buenos Aires, impulsora de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro y Espacio Cultural Hoy Casa Abierta, entre otras muchísimas cosas que hace. Pero ahora estamos hablando de su libro y estamos progresando un poco en ese arranque de Violeta y sus inquietudes que nos dice... Yo me di cuenta mucho después que no eran satisfechas, porque también le pasó algo en la facultad, y lo pone así en el libro. Los años de facultad no fueron muchos, porque no encontraba respuestas a mis preguntas, ni tampoco llegaba a conectar con el entusiasmo de estar ahí. La única vez que me interesé más activamente por un tema e hice un trabajo con un desarrollo propio para una materia que me había estimulado, obtuve por primera vez una mala nota por haber hecho más de lo que me habían pedido. Ese fue el día que dejé la facultad. Maravillosa. Concluyente, ¿no? Además. La verdad que sí, como que estaba bastante desconectada, como fui al liceo francés, ¿no? Es una escuela bastante exigente, digamos, y que forma, bueno, con unas ciertas aptitudes de orden, que cuando entré a la facultad, a la UBA, como que, bueno, enseguida me fue muy bien. Creo que no saqué nunca menos de un 9, digamos, hasta ese momento, que fue el único momento en que dije, ay, esto me interesa, voy a hacer algo propio con esta estructura. No me acuerdo, era algo de Durkheim, no sé, yo estaba estudiando antropología. Y fue por un ratito que le puse onda al asunto y ahí fue como, no, demasiada onda. No, entonces no es por acá, ¿no? La verdad que sí, estaba buscando expandir mis ideas, ¿no? Pensar como por fuera de lo ya establecido y no encontré ese soporte. Yo, claro, ¿no? En ese momento. Claro. La rigidez que quiebra, ¿no? Sí. Y ahí aparece algo que también queríamos destacar, que tiene que ver con la necesidad de reconocer lo que no sabemos. Y en una parte del libro, Violeta dice así. Si logramos reconocer hasta qué punto estamos sesgados y abrazamos con amor y orgullo el hecho de que no sabemos la gran mayoría de las cosas, probablemente nos moveremos con más respeto y humildad por el mundo, habilitando un mayor espacio y disponibilidad a todo lo que transcurre en nosotros y a nuestro alrededor. Claro, y esto nos hace ya meter un poco más de lleno en la síntesis de este libro, que tiene que ver con unir esta técnica de la cual hablábamos en el arranque, de una mejor postura
más disponible hacia la vida, a todo lo vivo, con la comunicación no violenta. ¿Cómo se te ocurre y cómo definirías esa síntesis que haces prácticamente a lo largo de todo el libro? O sea, por un lado, creo que desde la técnica Alexander, yo siempre digo que conocí la comunicación no violenta ya siendo profesora de técnica Alexander, entonces es como que la comunicación no violenta se subió ya a mi mentalidad nutrida por el trabajo de la técnica. No sé cómo hubiera sido si hubiera sido al revés. Entonces, el reconocimiento de la indivisibilidad de los procesos que queremos llamar corporales, físicos, mentales, emocionales, espirituales y todas esas palabras que apuntan en direcciones diferentes, pero que tienden como a, sí, desconectar procesos que me parece que son mucho más integrados que separados. Uh-huh. Me perdí. No, estabas tratando de transmitirnos cómo desde la técnica Alexander llegás a la comunicación no violenta, y esto tiene que ver, porque cuando uno lee el libro se entera, no queremos spoilearlo, pero bueno. De la síntesis me habías preguntado, eso. ¿No? Como que ese es un aspecto esencial, digamos, que no hay posibilidad de dividir los procesos que llamamos vitales, digamos, como que somos una unidad. Alexander habla de unidad psicofísica que experimenta todo a través de un organismo que siente, piensa, se mueve, se usa a sí mismo. O sea, la interrelación de todos los procesos es de un nivel de integridad que el lenguaje no puede abrazar de alguna manera. Entonces, esa es una de las síntesis. O sea, mis sentimientos generan mis ideas afectan mis sentimientos están afectados por el uso que hago de mí misma, el uso que hago de mí misma está condicionado por mis ideas, y todo eso es una gran interrelación de dimensiones, ¿no? Y yo creo que las dos herramientas nos invitan, como por prácticas un poco diferentes, a reconocer que todo eso está organizado de una manera habitual, que es la que pudimos gestionar cada uno a su manera única, pero que es limitante, digamos, que no da cuenta no solo no da cuenta de la totalidad, aunque creamos que sí, digamos, vivimos un poco imaginando que desde nuestra capacidad perceptiva podemos verlo todo, y que eso que vemos es lo que es, ¿no? O sea, así vivimos la vida en general, asumiendo que eso que estamos viendo es lo que está pasando. Y bueno, y estas dos herramientas creo que son grandes herramientas de observación de hasta qué punto nuestra manera de mirar está sesgada por las cosas que hemos aprendido, asumido, concluido, integrado a nuestro organismo, a la forma en que nos usamos y las sensaciones que eso genera. Como que hay todo un patrón de existencia, por ponerlo de una manera, y que se puede develar con una mirada consciente, con una práctica coherente, pero que está ahí permanentemente sesgando nuestra mirada y nuestra participación en el mundo. ¿Qué querés decir cuando decís la forma con que nos usamos? Bueno, ese es como un espacio que abrió Alexander que es súper significativo al trabajo de la técnica, y que tiene que ver con que, bueno, nosotros tenemos una forma, ¿no? Tenemos un organismo que tiene un cierto diseño, ¿no? Una estructura que facilita cierto tipo de funcionamientos y de funciones. O sea, típicamente la forma de la rodilla permite que vos flexiones hacia adelante, no tanto hacia atrás, no hay tanta rotación, como de repente la forma del fémur en el vínculo con la pelvis, sí, permite mucho más movilidad circular, o sea, podés rotar hacia afuera, podés flexionar. Entonces, hay una forma y hay un funcionamiento vinculado a esa forma, a esa estructura. Pero además hay un uso, además hay una manera de llevar adelante mi organismo más o menos afín a su diseño y a su función, ¿no? O sea, la columna típicamente es una estructura muy dinámica y a la vez muy estable, que está protegiendo un sistema nervioso central muy delicado y muy esencial en nuestro organismo. No está diseñada no son
rodillitas una al lado de la otra y yo puedo flexionar la columna como si fuera una rodilla, ¿no? La rodilla permite ciertas cosas y el vínculo entre una vértebra y otra permite otras. Ahora, tendemos, por ejemplo, muchas veces a usar el cuello, la cintura, ¿no? El espacio de la columna como si fueran articulaciones, como si fueran rodillas, y a la vez la rodilla tendemos a fijarla como si fuera para estabilizarnos, cuando está claramente diseñada para el movimiento. Entonces, hay una forma y hay un diseño y hay una función acorde a ese diseño y hay una forma de uso que no siempre está alineada con ese diseño y ese funcionamiento. ¿Tiene sentido esto? Sí, pensaba, el funcionamiento adecuado nos lleva a ser menos violentos, más amorosos con nosotros y con el entorno. Sí, es difícil para mí ponerlo en términos de adecuado porque tendemos como a imaginarlo una vez más como si hubiera un lugar correcto, pero yo creo que un organismo más disponible y menos limitado por una sola forma de hacer y de ver las cosas está más abierto a la singularidad y la multiplicidad de formas de ver y de hacer las cosas. ¿Tiene sentido? Absolutamente. Sí. El origen de la violencia es otro de los fragmentos que queríamos usar como disparador esta mañana, porque la no violencia habla de que hay una violencia y todos la podemos reconocer. ¿Qué es la violencia? En general, te voy a citar, Violeta. Dale, sí, perdón. Tenemos una imagen de la violencia que incluye gritos, golpes, abusos. Pero ¿cuál es el origen o germen de estas acciones? Para mí, la versión más sutil de lo que después llamamos violencia es la inmovilidad, la contracción, lo rígido, lo estático. La vida no tiene un gramo de quietud y rigidez. Todo lo que tiende a fijar nuestro organismo es el germen del conflicto. Lo blando se mueve continuamente con lo que va sucediendo. Lo que está rígido es mucho más frágil, más susceptible de romperse y de entrar en choque con otra cosa también quieta, estática, dura. Bien, sigo siendo consecuente con mis palabras. Sí. Por eso, ahí se completa tu respuesta anterior casi, ¿no? Sí, tal cual. Como que vos podés tener, no sé, la mejor de las ideas de lo que es una versión de un buen uso, pero si está limitado, si es estática esa idea, no hay forma de que esté habilitando toda la permeabilidad que tenemos disponible para habilitar, y entonces va a estar cerrada a otras versiones, a otras posibilidades, incluso al propio proceso de desarrollo y de aprendizaje, no solo a otras versiones de otras personas, a otras posibles versiones de mí misma, ¿no? Ahora, ¿se dan cuenta la complejidad que entraña el cambio y la transformación, ¿no? Más allá de la disponibilidad que podamos tener las personas, ¿cuánto hay que tener en cuenta, ¿no? Para tratar de hacer un proceso, no sé, lo más sano posible, porque recién nos señalaba Violeta, bueno, digámoslo de este otro modo, porque si no me parece que es demasiado exagerado por ahí. Entonces, es sutil, ¿no? La mirada de la transformación. Sí, o sea, pienso que en realidad es sutil, pero también es súper simple, como que hay un elemento que para mí es esencial, que es que hay algo que tiene que dejar de suceder de la manera en que lo venimos haciendo para que el cambio pueda emerger. Y que no es voluntario. O sea, si yo parto de mis mecanismos conocidos y pretendo llevar adelante un cambio, en realidad voy a repetir lo que ya conozco. Claro. Como ir en automático. Exactamente, como que, bueno, agarro las herramientas que yo conozco, las pongo en práctica y pretendo hacer algo distinto con lo que siempre hice lo mismo. Sí. Entonces, hay algo que tiene que dejar de suceder. Nosotros hablamos mucho de dejar de hacer, de hecho, más allá de los hábitos, un poco quiere abrir ese espacio, ¿no? El título del libro, como voluntariamente vamos a estar repitiendo con fuerza ideas limitantes y
y por ende van a dejar afuera a la otredad, digamos, o a lo nuevo o a lo diferente. El reconocer que estamos dentro de un límite y es una invitación a mirar más allá de ese límite y a permitir que algo de eso pueda deshacerse, desmenuzarse, desarraigarse, descomprimirse. Y ese es el espacio donde lo nuevo puede emerger. Pero lo nuevo, si es nuevo, yo no lo puedo predecir de antemano. Yo no puedo saber qué es lo mejor de lo nuevo porque es nuevo. Sí, pero vos podrías contarnos sobre tu experiencia en Hoy, esa asociación civil que tiene, por supuesto, otras personas que trabajan ahí. ¿Qué sucede cuando queremos reinventar las organizaciones? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué es lo primero que aparece? El hábito. Claro. Se te cruza el hábito, esto que decías El recién. hábito. Claro. Te aparece como, creo que eso, en general, ¿no? En todos los intentos de transformación nos vamos dando cuenta hasta qué punto lo habitual tiene una fuerza, o sea, de hecho, en Alexander se habla mucho de la fuerza del hábito, es mucho más condicionante de lo que damos crédito. En general pensamos que podemos decir, bueno, ahora voy a hacer otra cosa y punto y la hago. Y no es tan así. Suelo, o sea, tengo un tiempo para asimilar ciertas cosas medio pequeño y después ya estoy un poco repitiendo lo que ya aprendí, ¿no? No creo que sea lo único posible, o sea, de hecho creo que la neurociencia hoy en día también está reconociendo como esa plasticidad neuronal también en adultos, pero creo que requiere un pequeño gesto consciente, por lo menos asumir y reconocer que en principio la plasticidad no es lo que está abundando hoy en día. Y bueno, y hay algo de esa plasticidad que para mí no puede suceder sin un compromiso en el sentido de una participación global de nosotros mismos hacia esa plasticidad. O sea, no existe la plasticidad de ideas sin una plasticidad muscular, por ejemplo. Nuestras concepciones están en nuestro organismo. Entonces, bueno, esa es la complejidad, pero la simpleza es que creo que básicamente lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer o dejar de confiar ciegamente en cómo creemos que son y que deberían ser las cosas, abrir un espacio a la incertidumbre, como visitaba justo antes. Para mí eso es el campo para lo nuevo, no como la dirección voluntaria de querer cambiar hacia una dirección que yo hoy anticipo como mejor. Bueno, evidentemente todo lo que anticipamos nos lleva a caminos que nos llevan a la rigidez. Mientras te oía, sí, sentía como que en verdad es dejar de hacer esfuerzo. Exactamente. Pero para eso se requiere una escucha, un cambio de mirada. Ir al cuerpo, escuchar al cuerpo. Y cuando hablabas de la columna erguida o la columna que siguió para abajo, pensaba, hay otras visiones posibles de que cuando vamos afinando, bueno, no sé si va afinando para la mirada, pero viendo, ya podemos empezar a decir, este cuerpo me está, como la vida me lleva en verdad al lugar sencillo, solo que vamos en un automático que no nos detenemos ahí. Sí, en un punto es como que no hay nada que saber, no hay nada que aprender, pero estamos tan arraigados a lo que hemos aprendido que es un trabajo desaprenderlo, ¿no? Claro. O deshacer el arraigo hacia ese aprendizaje. Es todo un proceso súper antihabitual, ¿no? Anticultural de alguna manera. Y en ese sentido, la colaboración del intercambio, digamos, ya sea para mí con una escucha empática, con una clase de técnica Alexander, bueno, es un soporte a descubrir esta posibilidad invaluable, invaluable. Estás escuchando a Violeta Vinograd, que acaba de publicar un libro que se llama Más allá de los hábitos, herramientas para reconocer sesgos y desarmar patrones habituales limitantes. Violeta, hay un momento donde hablas de la diferencia entre el lenguaje chacal y el lenguaje jirafa. ¿A qué le llamas a cada cosa? Bueno, no son nombres que yo le haya puesto, o sea, ahí retomé
la simbología, digamos, que eligió Marshall Rosenberg, que es quien desarrolló la comunicación no violenta, que le puso como referencia a esos dos animales para visibilizar el lenguaje, digamos, el lenguaje jirafa sería el lenguaje del corazón. La jirafa es el animal que tiene el corazón más grande de los animales proporcionalmente, porque tiene que bombear sangre hacia el cerebro, que está bastante más arriba. Entonces, para él el lenguaje del corazón, que para mí en realidad una versión más linda o más cercana a mí de nombrarlo es un lenguaje de movimiento, lenguaje de proceso, es el que está centrado en los sentimientos y en las necesidades, como el lenguaje de lo que está vivo en mí. Sí, además es sutil la jirafa, ¿no? Cuando se mueve. Además, ¿no? Tiene como una capacidad de mirada periférica, sí, ¿no? Como que tiene ahí una super perspectiva sobre el asunto, no está metida dentro del conflicto, ¿no? En cambio el chacal, bueno, es un animal súper astuto, que muy sigilosamente puede robarte las gallinas sin que te des cuenta, porque tiene esa astucia y esa, bueno, por la noche va a hacer sus cosas y vos ni te vas a enterar, ¿no? Y representa un poco el lenguaje de los pensamientos, digamos, que sí, que muy rápidamente van a sacar conclusiones, van a esperar por lo peor, no sé, como que están ahí al acecho y se meten como antes de que te des cuenta, digamos, y tienen mucha velocidad, por supuesto. Entonces, esos dos animales representan un poco esas dos, esas dos grandes lugares que le podemos dar al lenguaje y la comunicación, digamos, o a lo que se mueve en nosotros, o bueno, a lo que puedo concluir rápidamente, a la síntesis que hago del asunto, digamos. Y tal vez eso nos lleva a evitar más la pausa, ¿no? A no responder en automático. Sí, creo que ambas herramientas como que abren un espacio novedoso, un espacio-tiempo novedoso, donde las cosas hay lugar para que se reconfiguren, digamos. Sí. Gracias, Violeta, por este rato con nosotros. Lo mejor para ese camino que emprende tu libro, que es un modo de ir acompañándonos, cada cual con sus saberes. Vos estás aportando muchos años de experiencia, de hacer, de conocer, de transmitir del mejor modo que crees posible. Así que gracias por eso también. Por la suavidad, gracias por la suavidad. Gracias a ustedes por invitarme, fue un placer. Y bueno, aquí estoy para seguir conversando. Dale, que tengas un muy buen día. Gracias, un beso grande. Beso. Abrazo. Violeta Chao. Vinograd. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.